El Señor es grande. Si quieren aplaudir, aplaudimos fuerte a nuestro Señor. Vamos a escuchar la palabra en la voz de nuestro pastor Lucas. Y vamos a orar por él. Vamos a orar para que el Señor lo use. Señor, gracias. Gracias por la bendición de tener a Lucas como siervo tuyo. Gracias, Señor, porque tú lo llamaste. Y nosotros vemos poco a poco cómo él va avanzando en su respuesta a ti. Pedimos que tú, Señor, lo uses, que lo bendigas en esta mañana, que nos traigas un pasto fresco y que supla toda la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Señor, llénalo de tu gracia y dale el poder de tu Espíritu Santo para ministrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hola, hola, hola. Escuché un hola nomás, no los 3 holas que dije. Qué bendición estar juntos, queridos. ¿Andan con sus Biblias, sea digitales o físicas? Dentro de las reflexiones que van surgiendo cuando uno prepara cualquier reflexión que se vaya a compartir, espacios como esto o cualquiera sea, hay milagros de gran poder que a veces se nos pueden pasar por alto. Recién cantábamos cuán grande es Dios. ¿Te gustaría escuchar a ese Dios grande? Si abres tu Biblia, te vas a encontrar allí de donde emanan sus palabras. El milagro de acceder a la voz de Dios. ¿Lo has concientizado? ¿En tus manos o en tu celular? Tienes acceso a las palabras de Jesús. No sé cuáles son las razones por las que hoy viniste, pero sí tenemos certeza, porque Jesús es fiel, que Él sí desea hablar a tu corazón. Y quiero que respondamos 3 preguntas. Una ya la hemos hablado harto. ¿Quién eres? Respóndete a ti mismo. Con lo primero que se te venga a la mente, no elaboremos tanto una respuesta. ¿Quién eres? La segunda pregunta es, ¿dónde buscas la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo se construye en ti esa respuesta? ¿De qué depende tu respuesta? Y lo tercero es, de lo que conoces de la Biblia, sea harto o poco, particularmente del Nuevo Testamento, de los evangelios en donde vemos a Jesús haciendo múltiples cosas o cualquier otra carta o libro del Nuevo Testamento. ¿Con qué persona te identificas? ¿Con cuál de las personas del Nuevo Testamento te identificas? Cuando dices yo soy así, cuando respondías la primera pregunta, yo soy así, ¿con cuál de las primeras personas te identificas? Si alguno eligió a Judas Iscariote, por favor no se lo diga a nadie, por el bien de su vínculo social. No, quizás todos tendríamos harto que decir y tal vez puntos en común con él. Como decía la pastora Tamar, este mes estamos abrazando el objetivo de fortalecer nuestra identidad en Cristo. Y por eso es súper importante, o más bien que valoremos la reflexión sobre la identidad. Porque como tú estés entendiendo tu identidad,
va a estar directamente relacionado con aquello de lo que te estás haciendo parte. Es decir, tu identidad se relaciona con pertenecer. Tu identidad determina dónde perteneces, pero no al revés. Tu identidad determina dónde perteneces, no al revés. Y por eso a veces necesitamos que nos digan, Lucas, tú no perteneces a ese lugar, sal de ahí. O no perteneces a esos hábitos, sal de ahí. O a esos grupos, o a esas ideas, o a esos comportamientos, o a esa cultura. Porque no es esa tu identidad. Pero si observamos nuestra sociedad, e incluso desde lo más cercano que puede ser nuestro hogar, las personas con las que vivimos, las personas que nos rodean, o si levantamos un poco la mirada y enfocamos, o nos disponemos a entender a la sociedad, entendiéndola como personas, podemos identificar que están en una constante búsqueda de identidad. Y de contraparte, hay diferentes identidades disponibles. Si hacemos una breve introducción a esto, la identidad no es algo que hoy se busca. La filosofía, ya con Aristóteles, 3 siglos antes de Cristo, proponía que la identidad responde a una pregunta, y esta pregunta es, ¿qué hace que una cosa sea ella misma y no otra? Y buscaba la respuesta en el materialismo y racionalismo. La psicología más adelante propone que la identidad responderá a la pregunta ¿quién soy yo? Y buscará la respuesta en el ser interior por medio de la autoobservación, de la autopercepción, el autoconcepto, la autoestima. La sociedad moderna del siglo XXI entenderá la identidad no como algo fijo, sino como algo dinámico. La identidad es algo en constante cambio. Y probablemente no es algo que se está buscando, descubriendo, sino que es algo que se está construyendo. ¿Alguno ha construido su identidad en LinkedIn? ¿O ha construido su identidad en cualquier otra red social? ¿Se han preguntado qué quiero mostrar? ¿Qué quiero? Nuestra sociedad moderna está buscando de alguna manera la respuesta en la afinidad, en lo idéntico con otros, en las afinidades colectivas. Hace una década probablemente escuchábamos harto de las tribus urbanas. Hoy está en boga ser idóneo o idéntico a un sector político, movimientos por diferentes causas, e inclusive la identidad puede estar cimentándose sobre diagnósticos médicos. Y si le preguntamos a la palabra de Dios, si buscamos nuestra identidad en aquel Dios grande que habitó plenamente en Jesús, podremos ir viendo, reconociendo que la identidad, desde la perspectiva de Jesús, desde el corazón de Dios, la identidad nuestra no va a ser algo que se busca, no va a ser algo que se construye, sino algo que se recibe. Y la recibimos a través de una relación con Dios. El núcleo de nuestra identidad está en la filiación con Dios. Has sido adoptado, adoptada como hijo de Dios. ¿Qué hiciste para merecer eso? ¿Cómo construiste eso? Por lo tanto, nuestra identidad, que es algo que vamos a escuchar durante todo el mes, porque el objetivo es que nuestro corazón entienda que si estás rindiendo tu vida a Jesús, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y eso es resultado de una acción transformadora y redentora de Jesús. Entonces te quiero invitar a que busques Marcos capítulo 1, el Evangelio según Marcos capítulo 1, porque aquí vamos a encontrar la historia de una persona con la que, cuando hacía esta reflexión, me sentí identificado y
Es más, la propuesta y lo desafiante de esta reflexión es tal vez plantearnos que podemos identificarnos no solo con los grandes héroes de la fe del Nuevo Testamento, sino que hay algunas otras personas que también, en las cuales también podemos proyectarnos. Marcos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. ¿Lo tienen? Escucho hojitas todavía. ¿Sí? No hay apuro. Lo importante es que puedan seguirme en la lectura. Voy a hacer una breve oración. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, o si no, la tenemos proyectada en esta pantalla, y si no, la tenemos en la pantalla de nuestro celular. Dicho de otra manera, estamos rodeados de tu palabra. Permite que nuestro corazón abra sus ojos, sus oídos, que nuestro ser se disponga a escucharte, porque nos estás rodeando de ti, tu presencia en nuestro interior, tu palabra en nuestro exterior. Estamos rodeados por ti. Déjanos o ayúdanos a dejarnos consumir por ti. Queremos escucharte, Jesús. En tu nombre, amén. Marcos capítulo 1, versículo 32 en adelante dice lo siguiente. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó diversas enfermedades. También expulsó a muchos. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que cambio. Voy a retomar desde el versículo 37, cuando Simón encuentra a Jesús que estaba orando y le dice, por fin, el texto nos dice, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús responde, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. El versículo 40 en adelante, que es donde nos vamos a enfocar, dice lo siguiente. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Entendería completamente si cuando elegiste un personaje con quien identificarte, pasaste por alto a esta persona. Probablemente tu versión de la Biblia puede llamarlo leproso. Las nuevas versiones lo llaman una persona con enfermedad en la piel porque realmente cuando nos acercamos a Levíticos, que es donde se establecen estas normas, hay varias enfermedades que pueden coincidir con este diagnóstico, por lo tanto no es solo nuestro actual significado de lepra. Entonces, que no te haga ruido eso. Y en este texto nos vamos a encontrar a Jesús recorriendo la región de Galilea, expulsando demonios, sanando, predicando el Evangelio. Y en el versículo 38 algo muy revelador. Jesús afirma que Él vino, ¿a qué? Predicar. Pero una predicación activa, una predicación que actuaba, anunciaba un mensaje y actuaba con poder, sanaba a enfermos, expulsaba a demonios. Y eso generaba que las personas lo buscaran. El texto nos dice que mucha gente estaba buscando a Jesús. De hecho, habla de todo el pueblo buscando a Jesús, amontonándose detrás de una puerta. Porque su obra
era anhelada por las personas. Porque aquella predicación era anhelada por las personas. Porque aquella sanación era anhelada por las personas. Porque las liberaciones eran anheladas por las personas. Y es en este contexto, en el contexto en que Jesús va recorriendo la región de Galilea, eso quiere decir que va recorriendo pueblos, va transformando vidas, ocurre un encuentro. Se le acerca una persona enferma de la piel, perdón. Y si observamos a esta persona detenidamente, podríamos notar la profundidad de su aflicción en la forma en que ella se acerca. Arrodillado y suplicando. ¿Cuántas oraciones haces a Dios? Me imagino que varias. Pero ¿cuántas de ellas son de rodillas y con súplica? No se trata que ese sea el modelo, sino que se trata que en aquella acción se contiene una realidad. Para comprender la magnitud del sufrimiento de esta persona, sí nos resulta necesario conocer aquella ley que Dios entregó a Moisés y por la cual aquel Israel se regía. El libro de Levítico, que está al inicio de tu Biblia, en el Antiguo Testamento, establecía que las personas que presentaban aflicciones en la piel debían ser examinadas por el sacerdote y si esta enfermedad reunía ciertas cualidades y comportamiento en el tiempo, entonces se trataba de una enfermedad contagiosa grave y por lo tanto a las personas se le declaraban impuras. Y ser declarado impuro por esta enfermedad o estas enfermedades de la piel implicaba que la persona debía ser estrictamente aislada. Por lo tanto, eran expulsadas fuera del campamento, de los límites del pueblo. No podían tener contacto de ningún tipo con las personas que no compartieran su condición, al menos. Debían identificarse públicamente. Debían estar vestidos con ropa rasgada. Debían gritar cada vez que se le acercaba a alguien impuro para que nadie lo tocara. Porque se iban a contagiar, se iban a caer en su mismo estado. Por lo tanto, aquel hombre que se acerca a Jesús, que se arrodilla y suplica, había experimentado la cruda vida de ser diagnosticado con una enfermedad grave a la piel. Significaba que estaba excluido de habitar en el pueblo. Por eso podríamos preguntarnos, ¿dónde ocurre ese encuentro? Probablemente no fue en el interior del pueblo, no fue en el centro, como le llamaríamos nosotros, sino que fue en una zona interurbana, lejos del templo donde habitaba la presencia de Dios, excluido de las sinagogas o ritos cúlticos de la época, impedido de toda interacción social o participación comunitaria con el pueblo, sin capacidad económica. ¿Con qué iba a trabajar? ¿Con quiénes iba a trabajar? Por lo tanto, sin capacidad de adquirir sustento, bienes, propiedades. Sin poder experimentar algo tan simple como el afecto físico. Por tanto, probablemente sin familia. Aquella persona que se acerca a Jesús de rodillas, suplicando, tenía una vida probablemente desarrollada en soledad, deterioro físico, rechazo e impureza espiritual. Y la respuesta de Jesús fue completamente inesperada, al menos por el resto, porque fue diferente. Diferente a la expectativa social, diferente a la expectativa ritual. Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús tocó lo intocable.
Jesús se compadeció de lo inmundo. Jesús responde de manera completamente humana y divina. Hizo lo que solo Dios podía hacer. Sanar lo incurable para la época. Restaurar lo despreciable y amar al destituido. Y con estas características que te describo, tal vez nuestra historia se podría aproximar a la de ese hombre. Porque así como su impureza le impidía acercarse a la presencia de Dios en el templo o a lo sagrado, antes de que Jesús estuviera en tu vida, querido, estábamos completamente destituidos y privados de la presencia de Dios. Porque nuestro pecado era nuestra enfermedad incurable por nosotros mismos. No había forma en que tú y yo hubiésemos podido tocar a Dios. Nuestra vida podría haber tomado muchos caminos, algunos llenos de éxito, otros llenos de fracasos, pero ninguno de ellos nos podría haber llevado al interior del pueblo de Dios. Y aunque habíamos sido creados para ser pueblo y familia de Dios, estábamos fuera por nuestra rebelión. Pero Jesús extendió su mano, tocó al hombre enfermo e impuro y al instante lo sanó. Y con la perspectiva que hemos profundizado, espero que brote de ti la idea de decir, no solo sanó su piel, restauró su existencia. El impuro podía regresar a casa. Luego Jesús le da la siguiente instrucción. No se lo digas a nadie. Ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Nuevamente permíteme ir un poco a Levíticos para comprender qué era en parte esta purificación. En el capítulo 14 de Levítico, desde el versículo 1, dice así. El Señor dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo, que es una hierba aromática. Después el sacerdote mandará a degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva junto a la madera de cedro, al paño escarlata y a la rama de hisopo, y todo esto lo mojará junto al ave viva en la sangre del ave que fue muerta. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Y entonces dejará libre a campo abierto al ave viva. Y continúan adelante porque es un rito larguísimo, pero de esta parte me llamaba la atención que hay 2 aves vivas junto a otros elementos, de las cuales una es muerta, y estos otros elementos, es decir, esta otra ave viva es sumergida o mojada en esta sangre del ave muerta. Esta sangre también es derramada en aquel hombre purificado. Y entonces el ave viva es liberada. Y para mí al leer esto era inevitable no pensar en Jesús con sus discípulos horas antes de la crucifixión, compartiendo un pan y diciendo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y esta sangre, o esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada. Y así como de alguna manera aquella ave viva
sumergida en aquella sangre era liberada y aquel hombre rociado en esa sangre era liberado y declarado puro. ¿No fue tu existencia declarada pura y limpiada con la sangre derramada de Jesús? ¿Quién eres? ¿Y dónde buscas esa respuesta? Así como el hombre enfermo recibió una nueva identidad, ya no era el leproso, o ya no era el impuro, sino que ahora era el sano, el purificado. Tú has recibido la identidad de hijo de Dios. Te puedes llamar redimido, te puedes llamar liberado y te puedes llamar adoptado. El fundamento de nuestra identidad cristiana, queridos, está en la obra de Jesús. Y aunque hoy haya muchas identidades disponibles para ti, para mí, te aseguro que, aunque parezcan ofrecer sentido, o sanidad, o plenitud al vacío del corazón humano, te aseguro que en todas ellas experimentarás decepción. Porque por cuanto Jesús es la verdad, entonces en las otras hallarás incoherencia y confusión. Porque por cuanto Jesús es el camino, ninguna otra te llevará a casa, donde está el trono de Dios. Y por cuanto Jesús es la vida, ninguna otra puede infundir aliento, sostener tu existencia presente y darte una esperanza futura. Porque tu identidad cristiana no la construyes, no la buscas, la recibes. Y solamente ahí tu corazón será verdaderamente amado y cuidado. ¿Cómo fortalecerás tu identidad? Relacionándote con Dios. Relacionándote con Dios. Caminando sobre su palabra. Cimentando tu vida en sus enseñanzas, en sus principios. Abandonando nuestro propio entendimiento a fin de ser llenos de Cristo. Realmente no sé cómo construimos esa primera respuesta de quién somos, pero sí tengo claridad que estamos expuestos constantemente a diferentes afirmaciones. Eres de tal manera, aunque generalmente nos dicen eres como tal persona cuando esa persona no reúne cualidades positivas. O en el colegio te dirán eres flojo, eres irresponsable, eres. En el trabajo te dirán eres exitoso o eres fracasado. O en casa te dirán eres un buen padre o eres un mal padre. O tus amigos te dirán eres tímido, eres talentoso, eres así, eres asá, eres aburrido. Habrán expectativas que demanden de ti ser de diferentes maneras. Pero si tu identidad está fundamentada en Cristo, ¿no deberíamos escucharlos a Él? ¿No debería ser su palabra la que nos sostenga? Y el objetivo con el que quisiera cerrar esta predica, queridos, es que podamos identificar todas aquellas mentiras que en nuestro corazón puedan estar confundiendo nuestra identidad. Te invito a tener un pequeño momento de oración,
reflexionado por ti. Antes de pedir, identifica en dónde están las raíces que alimentan tu identidad. Probablemente se esté afirmando tu identidad en tus virtudes o en aquellas áreas fuertes de tu vida. O tal vez tu identidad se estará alimentando, nutriendo de las experiencias que han marcado tu vida. Algunas buenas y otras terribles. O tal vez tu identidad se está alimentando de aquel lugar o aquella persona que quieres ser mañana. Y estás moldeando tu vida para tener afinidad con las personas que logran aquello que anhelas. Y pueden haber muchas multitudes, multitudes de identidades más. Pero Jesús te llama a ser su discípulo, su discípula. Y el Padre en Jesús te llama a ser su hijo, su hija. A que aquella enfermedad que va destruyendo silenciosamente en nuestra existencia desde adentro, que el pecado, aquellas cosas horribles de nosotros que no mostramos a otros, pero que afectan a otros, sea restaurado, que salgamos de aquellas culturas o comportamientos o hábitos internos que no están acorde a esta identidad que recibimos en Jesús. Padre, te pido en el nombre glorioso de Jesús que tu Espíritu, que conoce perfectamente nuestro corazón, aquel que no le podemos esconder nada, nos muestre qué áreas de nuestro corazón están dando lugar de honor a ideas que no son las tuyas, que no están inspiradas por ti, a ideas confusas, falsas, mentirosas, que no nos llevan a tu reino ni a experimentar el amor redentor, misericordioso, compasivo y restaurador que hemos conocido en ti, Jesús. Ayúdanos a identificarlas para salir de ahí, porque no pertenecemos a culturas o estilos de vida que no sean el de tu reino. Porque hemos abrazado la verdad de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres nuestro Rey, de que tú eres el Dios grande. Y por tanto te pertenecemos a ti, te pertenecemos a ti. Pero diariamente escucharemos muchas cosas. O tal vez nosotros mismos desearemos diferentes cosas. Pero una vez más, queremos tomar nuestra cruz, renunciar a nuestros deseos. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Para suplicarte. Ayúdanos, Jesús. Y si hay cosas que están fuera de nuestras manos, si hay heridas o experiencias de vida que están haciendo pesadísima nuestra existencia, entonces Jesús, confiamos en que tú eres Dios y que tú puedes sanar nuestra existencia. Porque no somos el resultado de nuestras experiencias de vida. Somos tuyos. Somos tuyos, Jesús. Padre, ayúdanos a que en este mes que nos vamos a exponer constantemente a esta verdad que nos hablaste, de que viniste a buscarnos, que estábamos perdidos, pero ahora hemos vuelto a casa, que te diste por nosotros con un amor que no logramos dimensionar. Ayúdanos a ser empapados de esa realidad,
para que sigamos experimentando la vida humana con una nueva identidad. Como diría Pablo, las antiguas cosas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo. Somos nuevas criaturas, somos nueva creación, porque Dios nos tocó. Gracias, Jesús, por reconciliarnos. Gracias porque no podíamos hacerlo. Y estando en aquella situación destituido de tu presencia, viniste, nos amaste, tuviste compasión de nosotros y nos restauraste. Y así como lo hiciste de manera absoluta en nuestra identidad, y ya no está en juego que seamos o no hijos tuyos, te pido que nos asistas diariamente para resistir a la tentación del pecado y permanecer actuando para la cultura que fuimos alcanzados, la cultura del reino. Ayúdanos a predicar tu evangelio como tú lo predicabas. Ayúdanos a interceder por los enfermos para que sean sanados. Y si no son sanados, ayúdanos a abrazar a los enfermos para que sepan que no están solos. Padre, ayúdanos a ser instrumentos de liberación para otros, para orar sobre toda vida, que hay un Dios que nos dio su Hijo, que nos dio un nombre que está sobre todo nombre y que ese nombre es Jesús. Queremos andar como tú anduviste, predicando, sanando y liberando. Porque así como lo hiciste con nosotros, hoy lo sigues haciendo con otros. Y queremos sumarnos a ese mover. Porque somos tus hijos y somos tu pueblo, tus discípulos. Y queremos dar la vida por nuestro Maestro, nuestro Rey. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla a nuestro corazón nuevamente durante la semana y danos la fortaleza para realizar cambios. Porque no quieres que nuestra vida siga igual. Quieres que te conozcamos más. Quieres que nuestro amor sea perfeccionado. Y quieres que sepamos y nos gocemos y nos alegremos en que somos tus hijos. Oramos todo esto confiando en que nos escuchas y confiando en que harás. No necesariamente responderás con un sí, pero harás. Y aquello que harás es lo que deseamos. Te amamos, Jesús. En tu nombre, amén. Gracias al Señor por la palabra expuesta.